Tele.tv. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Leyes y Justicia y tenemos con nosotros a un invitado, amigo de muchos años, maestro de la Facultad de Derecho, Luis Escobar Aubert. Bienvenido. Muchas gracias. Me da mucho gusto. No, el agradecido soy yo. Conmigo en este programa de Leyes y Justicia. Y qué bonito que vamos a tratar un tema que obviamente a mí me interesa mucho, que es sobre toda la cuestión femenina en nuestro país. Sabemos de todos los feminicidios, las agresiones a las mujeres, y pues aquí el maestro nos va a hablar de ese tema. Sí, pues muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Y estamos testimoniando un momento muy importante de la lucha de las mujeres para evitar que sufran violaciones. Y la marcha reciente de hace unos días mostró varias facetas, varias aristas de nuestra sociedad. Por ejemplo, yo siento que están más preocupados porque se rompieron vidrios, que es condenable cualquier violencia y cualquier daño patrimonial a bienes de la colectividad, pero les preocupaba más que hubieran pintado el Monumento a la Independencia o que hubiesen roto vidrios de una estación del Metrobús y que hubieran hecho pintas, que el problema de fondo, que es la violencia que cotidianamente sufren las mujeres en nuestro país. Y creo que tenemos que encontrar el justo medio de ponderación entre esas circunstancias y no dejarnos llevar por la rotura de un vidrio y olvidar que el problema es la cantidad de feminicidios que se están presentando. Y bueno, este es un problema que ya tiene México de hace muchos años, ¿no? De muchos años. Fíjate que si tú viste los videos en donde está la manifestación, pues el problema de esas manifestaciones es que entran personas que nada tienen que ver. Ahí en los videos se ven varios sujetos jóvenes y que realmente son los que cometen las pintas, el vandalismo, etcétera. Entonces, para dar una mala imagen a cualquier movimiento, ¿eh? Sin duda hubo gente que no responde a la convocatoria, no forman parte de las organizaciones convocantes, pero algunas sí, y así es. Y está bien que las mujeres estén tan enojadas, porque nos demuestra el grado de irritación que tienen ya en contra de la violencia. Y desde luego que es condenable cualquier actitud como las que mencionas. Pero eso no es lo principal, nos ha distraído a la sociedad
que si pintarrajearon o no el monumento, que si rompieron o no vidrios, que si Sí, eran o no claro. eran, que si eran infiltrados o no. Y no estamos discutiendo el alto grado de violencia que sufren las mujeres. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí también, caray. Y es que desafortunadamente ha habido mucho machismo por parte de los hombres. Y también misoginia por parte de las mujeres. Entonces eso ha desatado un ambiente caótico, un ambiente agresivo. Sí, sin duda vivimos en una sociedad machista de hace mucho tiempo y se respira también un ambiente de violencia. Bueno, traemos aquí en la Ciudad de México unas tasas enormes de aumento de los delitos de todo tipo. El robo a transeúnte, el robo de vehículos con y sin violencia. El promedio diario es de 4 muertos en muerte dolosa, con dolo, y 2 culposos diarios. Y se están disparando los robos a casa, habitación, etcétera, etcétera. Y cada vez en la Ciudad de México, que de alguna manera se había mantenido ajena a la gran espiral de violencia que tenemos sufriendo aproximadamente 20 años acá en México, en todo el país, de todo tipo, se había detenido en la Ciudad de México. Pero ahora ya hemos estado presenciando encobijados, descuartizados, etcétera, ¿no? Y nos está pegando ya también la muerte de mujeres en la Ciudad de México, que se había detenido un poco, digamos, en el Estado de México, era donde presentaba mayor incidencia. Pero Sí. yo quisiera recordarte, y tú debes seguramente conocer muy bien ya a detalle, hace 25 años los feminicidios que sucedieron en Ciudad Juárez. Ah, sí es cierto. Las muertas que se conocieron Las muertas de malamente, Juárez. las muertas de Juárez, ¿no? Y que ameritó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y quien se tome el tiempo de leer esa recomendación se dará cuenta que, si bien es cierto se buscaba encontrar a los culpables de las muertes de estas niñas, también se recomendaban una serie de medidas en el entorno social para cambiarlo. Sí, es verdad. Porque vivimos en una enorme desigualdad, con un alto grado de pobreza, y mezclado en esa mezcla, en ese cóctel que yo decía de muchas aristas y de muchas facetas, con la violencia intrínseca del hombre educado en una sociedad machista, como es la nuestra, Leti. Sí, o sea, ya como todo, ¿no? Va avanzando, va aumentando el nivel. Como fíjate cuánto tiempo tiene lo de las muertas de Juárez. Y ahora como que el nivel de agresividad ha ido en aumento. Uh-huh. Y si recordamos esos infaustos sucesos, dio lugar a una serie de medidas que tuvo que tomar el Estado mexicano, ¿no? Crear una fiscalía especial para investigar los homicidios, pero también el denominado feminicidio es un concepto más sociológico que jurídico, pero bueno, ya lo pusimos en nuestros códigos penales, ya los tipificamos, ¿no?, en técnica jurídica, como crímenes de odio. La mató por ser mujer. Pero estamos viendo ahí, yo por lo menos hablo por mí, yo creo que técnicamente está mal puesto el nombre, es un homicidio con algunas agravantes, y si nos vamos a ver y analizar los datos concretos, mucha es violencia doméstica, es el papá o es el hermano o es el esposo, sí, o es el amante o es el amante despechado. Pero el 70% aproximadamente, estiman los expertos, es violencia doméstica. Y desde luego que, y acuérdate de esos, los crímenes, por ejemplo, cuando tienen un contenido pasional, decían los antiguos doctrinarios españoles, con brutal ferocidad. Y entonces es cuando vemos ese tipo de cosas tan terribles que estamos sufriendo, ¿no? Después de que en Ciudad Juárez fue bajando un poco la incidencia, el Estado de México creció exponencialmente la violencia en contra de las mujeres, y no hemos visto, ya crearon una fiscalía especial también en el Estado de México, y han tomado ciertas medidas, pero también hay que buscar el entorno social en que se produce esto, ¿no? Y el entorno
cultural, educativo, que al hombre le está permitido todo o casi todo, y creen que las mujeres son de su propiedad y que pueden actuar de manera predatoria, ¿no?, en contra de las mujeres. Ay, sí, la verdad, yo respecto de ese tema, eh, lógico, a todas las mujeres, pues sí, da cierto temor, ¿no? Y sales de tu casa y vas pidiéndole a Dios que no te suceda nada en el trayecto y que puedas regresar Ujú. con bien, ¿no? Sí, y ahora no solo las mujeres, todos, Todos. todos ya estamos llegando a un grado de violencia inconcebible, ¿no? Por ejemplo, estaba yo viendo cifras ahora que está próximo el primer informe de gobierno del actual régimen, y traen 20,000 muertas en 8 meses en todo el país. 20,000 muertes. Y es altísimo. Sí. En un periodo similar, en el gobierno anterior, traían 14,000 y el anterior traía como 7,000. O sea, lejos de detener la violencia, a pesar de que sacamos al ejército, a la marina, a las policías, y ahora creamos la Guardia Nacional, no hemos podido detener esa violencia. Y eso ya nos debe de empezar a preocupar, pero en serio. Si no han funcionado esas políticas públicas, cambiémoslas. Sí, porque, o sea, cada vez está más grave y pues no, ya no podemos decir que la Ciudad de México y en general el país es seguro, ¿no? Hay una cantidad de muertes enorme, claro que la de las mujeres sobrepasa, ¿no? Los Sí, sí, feminicidios. los grupos que les llaman los grupos especialmente vulnerables, ¿no? Las mujeres más acusados, los pobres más acusados, los indígenas más acusados. Y si tú ves en las Y los zonas de niños los también. niños, los ancianos, pero en las zonas más pobres de este país es donde hay más violencia. Sí, desafortunadamente. Y bueno, una de las cuestiones que es importante, que lo tratamos en un tema hace poco con el director de la Facultad de Derecho, de que en la educación hay que insertar los valores. Sí, claro. ¿Por qué? Porque luego hasta hay una canción, La vida no vale nada, ¿no? Ah, sí, de José Alfredo De José Jiménez. Alfredo Jiménez. Hay que insertar los valores porque yo me acuerdo, pues yo crecí, gracias a Dios, con valores dentro del seno familiar, con valores, pues antes obviamente la religión dominante era la católica, Aún todavía, ¿no? pues sí. Aunque ha crecido las iglesias evangélicas y otras denominaciones religiosas. Sí, y pues los sacerdotes eran muy respetados, los padres con confianza llevaban a los hijos al catecismo y ahí nos dejaban, ¿eh? Y ahora qué cambio, ¿no? Y ahora qué cambio. Y antes había una frase, respeta a tus mayores. Y ahora ya no, ahora es cuídate de todos, ¿no? De todo el mundo. Entonces sí vemos que ha cambiado las situaciones. Antes jugábamos en la calle y no te pasaba nada, más que raspones o el resultado del juego, ¿no? Que eran las canicas y todo esto. Entonces, ahora hay un cambio muy radical porque los niños empezaron a estar en sus casas con los videojuegos y ahí pues la mayoría de los juegos era de dispararse, de disparar y de matar y luego al rato pues como caricaturas y demás, pues al rato los personajes eran los mismos y se seguían ahí matando, ¿no? Entonces todo esto se les fue metiendo en el subconsciente. Antes te robaban, pero no te lastimaban. Y ahora sí son las dos cosas, es lo grave la situación. Me acuerdo que cuando yo era niña, que tenía como 4 años, tenía un oso enorme, es lo que yo más me acuerdo. Mi papá salió de mi casa, de la casa de mis papás, de nuestra casa, y sale, yo creo que lo vieron al momento que salió y se metieron los rateros, pero no nos pasó nada a nosotros. Yo creo que echaron cloroformo, no sé,
Se llevaron todos los muebles, todo, se llevaron todo. Nada más nos dejaron en las camas y las pijamas, ¿no? Y entonces la gente no tenía la intención de matar. La gente no tenía la intención de lastimar. Y ahora lastiman y además matan a la gente. Eso es lo grave. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Regresamos en el programa de Leyes y Justicia con el maestro Luis Escobar Aubert. Bueno, es que lo dije rápido. Entonces, continuamos con el tema, que es muy interesante, bueno, porque es contemporáneo, lo que estamos viviendo es contemporáneo, es triste y es preocupante, ¿no? Sí, es el día a día y a pesar de que hemos hecho también algún tipo de normas jurídicas, como la kilométrica, esta ley que se hizo en el Distrito Federal de ley para prevenir, erradicar la violencia en contra de las mujeres, etcétera, etcétera, el hecho social real es que sigue habiendo. Sí.
Entonces la mujer no solo las matan, las privan de la vida, sino que constantemente son agredidas desde acoso sexual, acoso laboral, toda una serie de conductas en la sociedad que mucha gente los hace inconsciente, pero otras son Consciente. con bastante... Ujú. Sí, porque en la cuestión laboral nos encontramos con situaciones de que se les declaran a las chicas y demás, las chicas les dicen, oye, pues tengo novio, etcétera. Pues después las agarran de encargo haciéndole la vida de cuadritos en el trabajo. Sí, y no solo eso, por ejemplo, en el rango laboral, en el aspecto laboral, el salario igual, por trabajo igual, las mujeres les pagan menos, las hacen que trabajen más, y además tienen que cumplirle los caprichos al jefe, ¿no? O al compañero abusivo de la oficina. Bueno, la escuela mismo, hace rato mencionabas tú, entre las cosas positivas de nuestro director, pues tuvimos que crear una comisión especial para atender el acoso sexual a las alumnas. Y no solo a los alumnas, también a los alumnos. O sea, es un hecho social. Es un hecho social, y digo, sí hay que decirlo, y se da en todas las instituciones, tanto de educación superior, educación media, educación básica, se da esa situación, ¿no? Sí, es que la escuela no es más que uno de los espejos de la sociedad. De la sociedad. Entonces, también hay maestras que tristemente, ¿no? Se han dado los casos de acoso a los alumnos. Y yo creo que se ha perdido la imagen del maestro y la maestra, porque pues deben de ser ejemplos de vida. Así es. Ejemplos de vida para ser un verdadero maestro, para que los maestros pues seamos ejemplos y los alumnos sigan los buenos ejemplos, ¿no? Mantengan o recuperen ese papel de paradigma que tenía el maestro, ¿no? Comentabas hace rato en el intermedio, fuera del aire, que el maestro era un paradigma en la sociedad y la gente trataba de verlo como un ejemplo a seguir. Y todo eso se ha ido perdiendo, desafortunadamente, ¿no? Tanto los sacerdotes, también, que están más graves, yo creo que están más graves los sacerdotes que los maestros. Tanto los sacerdotes antes eran un ejemplo a seguir, y los maestros obviamente tenemos que ser un ejemplo a seguir. Digo, no en balde nuestra independencia pues fue realizada como líder un sacerdote. Y te voy a decir algo, aquí hemos tenido de invitada. Y muchas mujeres también participaron. Y muchas mujeres. Está ahí Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, hay muchas mujeres ejemplares como Sor Juana Inés de la Cruz y demás. Hemos tenido aquí, te iba a comentar en el programa, a la descendiente reconocida por el Congreso de la Unión de Miguel Hidalgo, pero era su tataratío. Ella es descendiente de uno de los hermanos de Miguel Hidalgo, Mariano, y trajo aquí el acta de excomunión. ¿Sabes qué? Es que no es verdad que haya sido borracho, ratero y mucho menos mujeriego. Aquí está el acta de excomunión. Dice, ahí le hubieran puesto que había violado los votos de castidad. Él no era ratero porque era de la gente de los hacendados de esa época. Él mandó a hacer con su dinero los cañones también de esa época y demás, las demás armas, porque hasta flechas, y por tanto pues no era ratero. No era mujeriego porque aquí está el acta, nunca rompió sus votos de castidad. Y entonces su figura está, pues, la quemaron a nivel nacional y a través de los años. Sí, son las historias negras, ¿no? Las historias negras historia. Para hacer quedar mal al movimiento insurgente de independencia, poniéndole muchos defectos al líder, ¿no? No, y que además es un acta terrible en su lenguaje y en la forma en que anematiza a Hidalgo, ¿no? Es del obispo Abad y Caibo de Michoacán.
Era su mejor amigo, fíjate. Sí, eran muy amigos. Terriblemente triste que un amigo le haga eso a otro amigo, porque le maldijo hasta la sangre, el cabello, las uñas. Sí, 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 es terrible. Es un documento histórico interesante e importante de conocerlo y leerlo. Ajá. ¿no? Y es que Miguel Hidalgo era una persona que venía de la alcurnia de México. Él era criollo, ¿no? Y entonces, y Avaricaipo, perdón, resulta que era un hijo natural. Y en esa época era terrible porque les decían bastardos y demás. Y tenía unos orígenes muy, muy por abajo de Miguel Hidalgo, o sea, unos orígenes muy humildes, pero traía un resentimiento social muy grande, ¿no? Que se demuestra en el momento que lo aprenden, en el momento que es enjuiciado, porque él es enjuiciado por el terrible mal de esa época, que era la Santa Inquisición. Sí, que terminó hasta ya muy entrado a los 1800. En España, por ejemplo, termina como por 1848. Fíjate. La Santa Inquisición. Pero sí, yo creo que las mujeres siempre han estado presentes en la historia de México, y entre otras también la muy conocida y famosa la Güera Rodríguez también, ¿no? Leona Vicario, que era una gente con recursos también. Pero la Güera Rodríguez dice que era guapísima. Guapérrima. Guapísima. Como decimos en el norte, ¿no? Inclusive en la iglesia de la Profesa, cuando tú entras, hay una imagen tallada de una virgen, y dicen que usaron de modelo a la Güera Rodríguez. Y también le inventan historias, y algunas seguramente son ciertas, que tuvo hasta noviazgos con Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Sí, con los libertadores, porque ellos, Miguel Hidalgo, Morelos, Simón Bolívar, ellos luchaban por la libertad de las Américas. Así O sea, es. tenían una visión muchísimo más allá. No estaban pensando en un solo país, estaban pensando en el continente, Américas. Y pues, como dijo Simón Bolívar, si no nos unimos, América del Norte va a controlar. Así es. Y sí, así fue, así fue. Y ahora, bueno, pues ni modo, la hemos estado padeciendo. Y hay que reconocer todas las luchas de la mujer. Claro. En la independencia y en la revolución, pues de ahí surgen las Adelitas, las soldaderas, que, oye, fíjate, daban a luz dieron a luz en la época de la revolución, con el rifle y demás. Andaban cargando al hijo, andaban haciendo la comida, y aparte también andaban en la lucha disparando y demás. Nuestra cultura, hay mujeres muy, muy valientes, muy valientes. Sí, y siempre han estado presentes. Hoy mismo Sí. tú, como profesora destacada en nuestra facultad, Ay, gracias. has constatado día con día que ya tenemos más mujeres alumnos Sí. que hombres. Y las más aplicadas son las mujeres, las más cumplidas, las más tesoneras, No faltan. y a veces las más voluntariosas, ¿no? También. Y es un ejemplo a seguir, cómo ahora estas niñas nuevas, han ido ganando sus propios espacios, ¿no? Me refiero nuevas en el sentido de que esta nueva generación de mujeres están ganando su espacio. Por eso yo, en lo personal, y hablo por mí, a mí no me preocupa de que hayan roto un vidrio. Si hay que romper 1000 vidrios, que se rompan, pero que ya cambie esa permisividad que tenemos todavía en el inconsciente colectivo los mexicanos, de que las mujeres son inferiores al hombre, o que puedes abusar de ellas sin que sufras ninguna consecuencia o sanción, ¿no? Somos iguales ante la ley, pero somos diferentes también. Es una complementariedad, ¿no? Como dicen en Francia, vive la diferencia. Los hombres y las mujeres estamos para complementarnos. No es competencia, no es lucha de quién es mejor, sino hay que complementarnos. Es que está mal eso de la rivalidad, porque pues no debe de existir. Como tú dices,
Qué bueno que haya hombres y que haya mujeres, y gracias a eso pues nos hemos reproducido, ¿no? Y es algo muy, muy hermoso que haya la dualidad. Y yo creo que nos tenemos que respetar, tanto los hombres como las mujeres, nos tenemos que respetar entre nosotros. Mira, yo viví, me tocó vivir cuando el Año Internacional de la Mujer inició aquí en México con un movimiento de doña Esther Zuno de Echeverría. Uh-huh. Entonces ella pues le encantó todo esto de este movimiento internacional y se propusieron reformas a la ley. Porque yo creo que en su cabeza pensaba que estábamos en desventaja, y no. Hicimos un congreso en Bellas Artes, un grupo de mujeres que ya estábamos terminando la carrera, todavía de alumnas, y pedimos que no se hicieran esas reformas, porque antes la mujer laboralmente ganaba el triple. Con el movimiento hicieron la reforma al doble, imagínate. Y la mujer era la única que podía pedir pensión alimenticia. O sea, teníamos el privilegio de pedir pensión alimenticia. Con la reforma, entonces el hombre también tenía derecho a pedir pensión alimenticia. Entonces, esas reformas no nos ayudaron, nos perjudicaron tanto jurídica como socialmente. A partir de ese momento, ya te subías como mujer al metro y te ganaba el lugar un hombre. ¿Por qué? Porque entonces se creó como un resentimiento social. Dijeron, no, pues quieren ser iguales, pues aguántense. Y no, o sea, aunque no era ese el objetivo, se creó un ambiente social pesado e irritable para las mujeres. Y desafortunadamente, pues no nos ayudó en nada jurídicamente, sino al contrario, estuvimos perjudicadas. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Estamos en el programa de Leyes y Justicia con el maestro Luis Escobar Aubert, en el que estamos tratando el tema de la agresión hacia el sector femenino, muy lamentable, y me estaba diciendo que en sus grupos pues están molestas las chicas, ¿no? Las alumnas. ¿Tú cómo las Sí, sientes? yo las siento muy enojadas, muy dispuestas a defender sus derechos. Me recordaron mucho aquella lectura que nosotros hicimos alguna vez de la lucha por el derecho de von Jering, que tienes que luchar por tu derecho, porque si no, tú mismo estás deteniendo, acotando. Y ellas están en ese plan de luchar por su derecho. Y si es necesario tomar conductas, digamos, antisociales, están dispuestos a hacerlo, con tal de que les hagan caso. Me comentaba una de las compañeritas alumnas o compañeras alumnas que la Revolución Francesa no se hizo sin romper vidrios o sin quemar la Bastilla, o sea, todos los cambios sociales importantes conllevan un cierto grado de violencia que nadie quiere, pero se dan, ¿no? Y nosotros que nos tocó otra época, yo no estaba aquí en la Ciudad de México, pero he leído muchas crónicas. El movimiento del 68 lo hicieron mitad hombres y mitad mujeres. Claro. Y también quemaron tranvías y también quemaron autobuses, aunque era un movimiento en esencia pacífico. Y solo así se logró una apertura democrática para México, ¿no? Y ahora la lucha de ellas en este momento yo creo que es muy conveniente porque lo que están haciendo es forzarnos a cambiar patrones de conducta, a que reconozcamos una serie de cuestiones y de valores donde las mujeres no tienen por qué ser violentadas en ningún aspecto de la vida. Tenemos que conseguir esa cultura de respeto. Y ojalá que las nuevas generaciones puedan cambiar. Es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura misma. Y desde que nuestras generaciones nacen con patrones impuestos desde el hogar, en donde ya se establecen los roles. Por ejemplo, por citar una cosa, en Santo Claus y los Reyes Magos, ¿y qué les traen a las niñas? Muñequitas, por aquello de que van a tener hijas y van a procrear, y jueguitos de té para que hagan comiditas y una cocinita y no sé qué. ¿Y a los hombres qué les traen? Pues pistolas, carros. O sea, desde ahí les estamos dando roles distintos en la sociedad y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y ese es el gran reto, ¿no? Y nosotros tenemos que apoyar ese cambio, ¿no? Finalmente, todos tuvimos una madre, tenemos hermanas, tenemos tías, tenemos hijas, Sí. ¿no? Y a nadie nos gustaría que alguna de ellas sufriera algún grado de violencia. Y fíjate que esos roles lo tiene que cambiar la mujer. La mano que mueve la cuna. O sea, yo me acuerdo que mi mamá, magnífica madre, yo le doy gracias a Dios, pero estaba imbuida de la tradición social de la época. Nacía con una cultura de subordinación. Sí. Y decían, bueno, ustedes niñas quédense aquí a ayudarme en la casa y ustedes niños sálganse a jugar. Entonces, lógico, me acuerdo que un día me preguntaron, siendo yo muy niña, ¿qué quieres ser de grande? Hombre, ¿no? Porque yo veía que los hombres pues tenían libertades, más libertades que las mujeres. Sírvele a tu hermano, Ajá. tiende la cama de tu hermano. Ándale. ¿No? Entonces dices, oye, no, pues como que no es justo, ¿no? Hay una inequidad. Y desafortunadamente esa educación penetró y es lo grave. Hace poco, no sé si sepas, pero en redes sociales se publicó, sobre todo pues hay grupos femeninos que me llegan los WhatsApp y demás, que en los sanitarios de la Facultad de Ingeniería
Sí, estaban muy incitando lamentable, a violar a las mujeres condenable, sí. porque no tenían por qué estudiar ingeniería, que es una carrera de hombres. ¿Qué les pasa? O sea, ¿a qué grado ha llegado esa violencia? ¿Tú también lo has visto? Leí en redes ese tema y sí, es totalmente reprobable y tenemos que erradicarlo de la universidad. Hemos avanzado mucho en la universidad. En la universidad tenemos mucha participación femenina desde los órganos de dirección. Desafortunadamente no ha habido una mujer que fuera rector de nuestra universidad, pero yo creo que pudiera muy fácilmente una mujer ser rectora, como tuvimos nosotros después de 450 años de existencia de la carrera de Derecho. Tuvimos una mujer directora, ¿no? Ándale, sí. Por ejemplo. Pero si para llegar a directora se tardó 450 años, imagínate. Me decía, por ejemplo, Margarita Luna Ramos, que es mi amiga, ex ministra. Destacadísima. Muy destacada, me decía que cuando llegó la primera mujer a ministro a la corte, que muy enojados los ministros le dijeron, ¿y usted sabe derecho? Y que ella les contestó, y también revés, ¿no? Ya ves que en los tejidos se usaba derecho y revés, derecho y revés. Es doña Cristina Salmerón de Tamayo, Ándale, ¿no? La doña mamá de Cristina, nuestro Rolando. maestro emérito, Rolando. Rolando, sí. Entonces, la mamá de él, efectivamente. Entonces, pues ves la mentalidad de las épocas, ¿no? Y a las mujeres pues nos ha costado mucho trabajo. Votar para la mujer antes estaba prohibido. Tuvo que haber toda una lucha femenina para poder votar en 1953 por primera vez. Sí, no hace tanto. No. Fue toda una lucha que las llamaron las sufragistas, ¿no? Y si ven y revisan la lucha de las sufragistas, también hubo violencia en algunos momentos. No todo fue por la vía pacífica como todos quieren ahora y condenan los lamentables hechos que se presentaron en esa marcha, ¿no? Pero es consustancial a esas. Cuando hay irritación social, cuando hay ira social contenida, cuando se abre, tiene que haber manifestaciones de ese tipo. Sí. Una de las causas por las que no ganaron los insurgentes la independencia fue porque en la Alhóndiga de Granaditas hubo muertos, heridos, apachurrados, y pues como sacó Miguel Hidalgo de las cárceles a los delincuentes para que lucharan, porque él pensó, yo creo, no, pues estos son buenos para luchar, pero en la Alhóndiga de Granaditas se exageró la crueldad, y entonces cuando ya llegaron a la Ciudad de México y le dijeron a Allende y Aldama, ya va solo, ahorita ahora sí que se echó para atrás, como decimos los mexicanos, y dijo, no, hay que pensarlo mal. Dijeron, no, porque si ahorita no la tomamos, corren peligro nuestras vidas. Y sí, ¿qué pasó? La toma de la Ciudad de México, ¿no? Después de la batalla de las Cruces, tuvieron temor de que la muchedumbre descontrolada hiciera cometiera desmanes, hubieron homicidios, robo, violaciones, todo excesos eso. De todo tipo, excesos, ¿no? de todo. Excesos de todo tipo, como en algunos lugares había venido sucediendo, ¿no? Por ejemplo, mencionabas hace rato Guanajuato, efectivamente encerraron unos españoles vivos y le prendieron fuego, ¿no? Lo cual pues va en contra de las leyes de la guerra mínimas de respeto al enemigo que se rinde. O en Guadalajara también, que también fusilaron por ahí a un grupo de españoles, dicen que ordenado directamente por Hidalgo, ¿no? Por lo mismo que porque habían ocultado víveres y etcétera, ¿no? Pero nada más que esas circunstancias luego quieren hacer juicios de valor en pleno siglo XXI, cuando hay que entenderlo en el contexto histórico en el que sucedió. Social, sí, social histórico en el que sucedió. Entonces, tienes toda la razón. Si es un movimiento en el que se están defendiendo los derechos y hay mucho resentimiento social, va a haber vandalismo.
Sí, eso no quiere decir que lo justifiquemos. No, y para que, nada. digamos que se debe de seguir luchando de esa manera, ¿no? Nuestra generación, a ti te tocó, después del 68, digamos, dos grandes corrientes, unas que querían el cambio social a través de los cauces institucionales por la vía electoral, y muchos que decían, no, tenemos que oponer la violencia revolucionaria a la violencia represiva del Estado. Y tuvimos guerrilla urbana y tuvimos guerrilla rural. Y Tristemente murieron muchos jóvenes. Muchos. y así es, y la famosa guerra sucia, y etcétera, ¿no? Pero se transformó el país, ¿no? Independientemente de un análisis sereno, amplísimo, que no nos da tiempo este programa, pero Ya haremos otro. se dieron los cambios sociales, Sí, ¿no? sí. Y logramos una mayor libertad de expresión y avanzamos muchísimo. Sí, es verdad. Ya tenemos muy poquito tiempo para salir del aire. Sí me gustaría que mandaras un mensaje al público que nos hace favor de vernos y pues ya nos vamos a despedir. Pero como te dije, hacemos otro programa, no hay problema. Claro que sí, por mí encantado. Pues yo lo único que podría decir es que tenemos que reflexionar que debemos de cambiar para que la mujer mexicana, y ninguna mujer de ningún país del mundo, pero la mujer mexicana no tiene por qué ser víctima de la violencia masculina. Sí, entonces, pues, mujeres, sigamos con esa defensa de nuestras personas, que es muy importante, por esa defensa de nuestras vidas y de nuestra integridad. Yo realmente, pues, felicito a todas las mujeres que han iniciado todo esto, porque ya es justo porque se ha abusado, que han hecho estos movimientos. Claro que hay que cuidar, que sean pacíficos. Mucha gente se inmiscuye tratando de dar una mala imagen a los movimientos, pero el fin es noble, el fin es bueno, defender a las mujeres de nuestro país. Pues esto fue Leyes y Justicia. Les agradecemos mucho que nos hayan estado acompañando en esta hora del programa con este tema tan interesante. Muchas gracias al maestro Luis, que está aquí con nosotros, y pues nos vemos para la próxima en otro programa. Muchas gracias. Esto fue Leyes y Justicia. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.